Uy, la puta de oro es lo que viene por ahí. Yo no sé si lo veis, pero se ven moradas las putas nubes. Por el reflejo del sol, ¿no? Pero digo yo. Pero vamos, ahora entiendo cuando en los partes meteorológicos en el mapa se ve morado cuando sopla mucho. Sin embargo, el viento sopla del otro lado. Es que quería, joder, grabar las nubes que estaban pasando por aquí encima, porque estaba tumbado en la cama y estaban pasando varias filas de nubes por encima y haciendo unos remolinos, unos movimientos más extraños. Nos parecía que estuvieran vivas las putas nubes ahí, que, ¿sabéis? Como si fuera, no sé, una sopa o yo qué sé qué. Y los vecinos que me han llamado, Fede, que van a tirar el segundo ancla, que estaba con 50 metros y una rogna no sé de cuántos kilos, pero digo, mira, y yo estoy pensando en salir y bueno, lo primero es que me estoy meando. Después de mear, estoy pensando en tirar el plomo también, al menos un plomo de los de catenaria. Tripulante del canal, me han avisado algún comentario en el canal y también me han escrito por Instagram y bueno, me han mandado una toma de un montón de barcos desnucados ahí en Ibiza, no sé si ayer por la tarde, que joder, vamos, se te queda el agujerito al culo como la cabeza de un alfiler, vamos. In nomine Patri, di confessarum patrum nostrum, parece que Mordor se nos viene encima. Aquí los vecinos de al lado los veo más felices. Hay todos los tolditos de la sombra puestos como si realmente hay, como venga lo que parece, no sé yo el toldito ese dónde va a acabar. Vamos, tenía que ser, si le aguanta dices, ¿dónde lo has comprado? Me llevo 3. En fin, mis condolencias a los damnificados. El año pasado me toca a mí, la vida es así, que se le va a hacer. Pues ese aún ha estado lejos, porque antes han sonado 2 que han caído como aquí mismo. Rezando, oh no, hay que cerrar la escotilla. No sé yo, me parece que viene la siguiente ronda. Mirad a qué puta velocidad vienen las nubes. Vienen como un puto Sputnik. Kit, te necesito. Ya está aquí, ya llegó Judas el miserable. ¿Va a arrancar el motor? Hostia, ahora hace frío, colega. En un segundo. He sentido una rafagada que ha escalado el barco como 0,3. Se lo ha puesto bueno y aquí, bueno, va a arrancar por si acaso hubiera que tirar de motor, pero esto se va a poner caliente en 0, hostia. A ver cómo les va a los vecinos con la capota esa que tienen para el sol. No sé yo qué sol esperan tener hoy, pero como sople bien, madre mía, eso. Y va a soplar bien, porque ya me ha dicho un amiguete que estaba en Santa Ponsa que han cagado sifón, se le ha echado al menos un barco encima, agarreando, que lo he hecho como yo y ha encendido el motor por si acaso. Imagínate que necesitas dar máquina avante para mantener el barco un poco en el sitio, porque garrees, yo espero no agarrear, la verdad, pero mira, aquel ya se ha ido a tomar por el culo. El amarillo, que es ese totalmente ha perdido la ancla ya, porque está de costado, es un RM. Ese está completamente fuera del fondeo, no le está haciendo la cadena, la lleva arrastrando, no le está haciendo una mierda. Es la mierda al ser barro, porque si por lo menos es arena, pues el ancla te va sujetando algo, pero si se te ha despegado con barro, mira, ay madre mía. Hombre, la verdad es que el barco contra el viento va haciendo así, cuando está fondeado. Pero bueno, no es el caso este sí. Pero el RM no recupera, por lo tanto si está atravesado es que se está yendo. Pero no hay nadie dentro para poner máquina y... digo yo, ¿no? Pues además es un barco de madera, no creáis que es un barco muy resistente, pero es que es tablerillo con fibra, son viquilla. Ay, ahora me iba a tirar un pedete y... joder, aquellos, pero si es que fíjate, aquellos si tienen todo que la ropa tendida, colega, en el barco. Aquellos de allí, ¿pero qué haces con la ropa tendida y todos los tenderetes preparados ahí? Esto, si no se les vuelca la Zodiac, esta gente tiene las Zodiacs ahí colgando más por atrás, más alegres. Por cierto, lo que no he comprobado es cómo tengo la alarma de garreo, que bueno, estás aquí a la vista, pero buena es tenerla en marcha. Mira, aquel cómo se mueve. Dios, que mira cómo está el puto cielo, ¿eh? Es Mordor máximo total. Mordor máximo total. Jodomañó, está cayendo la del pulpo, como dicen en Zaragoza. Bueno, esto parece muy pueblo lardero cuando cae, ¿eh? O Guipúzcoa también, que cae con ganas, ¿eh? Ahí va la hostia, me cago en todo lo que se menea, ¿eh? Bueno, cosa muy importante, ¿eh?
si tenéis... ¡Ah, que me mojo! Como mea la Zodiac. No os olvidéis de quitar el tapón de la Zodiac nunca cuando la subáis. Madre mía, pues es claro, con lo grande que es el panel solar, bueno, no está cargando nada las paneles solares hoy. O sea que hay más goteras que la hostia. Menos mal que el mar no se inunda nunca por mucho que llueva. Aparte de la movida de Formentera, Ibiza y tal, pues hay más mierdas que han pasado en el mundo. Hay gente que en el interior también el torrente los arrastra a tomar por el culo. Bueno, pues hoy hace un tiempo guipuzcoano de mierda, aquí en Fornals. Yo que estaba esperando... Joder, esto es con la Zodiac ahora. A ver si... Me cago en eso, qué frío, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué frío hace? ¡Ay, la madre de Dios! Estaba yo pensando en hacerme otra... Joder, qué frío. Esto es peor que la galerna. En hacerme otra tostadita a comer porque me he quedado con hambre. Tengo poca gente delante, aquellos parece que llevan muchos años, espero que no agarren. Yo creo que bien, no sé qué viento la verdad. Ay, joder, la madre que te parió. Yo creo que todavía no... Bueno, desde luego no ha venido lo gordo todavía, pero... Mirad a qué velocidad van las putas nubes. Están aquí mismo, ¿eh? Pues hace un rato habían ido para allí y estaban volviendo las nubes. O sea, esto aquí hay un galimatías montado. Hay unas movidas aquí, unos reventones que ha habido varios. Así de que, bueno, solo faltaría aquí que viniera una... Hostia, qué guapo, una manga marina de estas, ¿eh? Vamos a verlo aquí, porque flipad lo que he visto. Bueno, el motor ya ha arrancado, lo voy a parar, pero que esté caliente y asegurar batería, que no haya que conectar las otras. No fallará, pero es mejor prevenir que curar. No sé si lo veis hasta dónde ha ido el RM amarillo al tomar por el culo allí, al final de la bahía casi. Bueno, al final de... Esto es a lo ancho. La bahía es más larga en este sentido, pero bueno, ya tiene buena tela, hasta que se ha quedado allí. Allí no sé si tendrá Posidonia ni qué profundidad tendrá. Bueno, es un biquilla el barco, creo que ya os he dicho, el RM. Pero vamos, tengo entendido, no son los barcos más resistentes a impactos del mundo mundial, vamos, ni de lejos. Bueno, pues hoy hace un tiempo guipuzcoano de mierda, aquí en Fornals. ¡Guau, chaval! Flipa cómo se ha puesto la bahía de mierda. De toda la mierda que tenía la cubierta del Resaca, pues con lo que ha llovido se ha limpiado y mirad cómo se ha quedado el mar. De la mierda que había en la cubierta del barco. Me cago en la puta, se ha quedado marrón. ¡Buah! Hostia, qué marronazo, nunca mejor dicho. Y yo aquí, en una reserva natural. Me cago en Dios, vaco. Pero se he puesto todo perdido. Madre mía. Atropéllame camión. Hostia, macho, está esto como para lavar los platos ahora, ¿eh? Me cago en la puta de oros. Está como para lavar los platos con agua del mar. Bien, entonces, una pregunta razonable es ¿qué es una dana, no? Y una dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Una dana es un sistema de baja presión o de presión con los niveles altos de la atmósfera que se han separado totalmente de la circulación general de la atmósfera. En nuestro caso, en España, de la circulación zonal del oeste. Normalmente aparecen en el hemisferio norte, aisladas al sur del flujo zonal establecido en altura. Estas depresiones en niveles altos pueden permanecer separadas de la circulación general durante días y presentan trayectorias erráticas, pudiendo llegar a ser retrógradas, con movimiento del este al oeste. Que al revés de lo normal. Estas situaciones de dana son potencialmente peligrosas, sobre todo a finales de verano y el otoño en la zona mediterránea. Cuando la temperatura superficial del agua del mar es elevada, generalmente por encima de los 27 grados, lo que favorece mayores desarrollos nubosos, lo que puede dar lugar a lluvias más fuertes que en ocasiones provocan inundaciones. Por supuesto, tenemos un viento del copón. ¿Y cómo se forman las danas? Bueno, pues en niveles altos de la atmósfera, unos 9.000 metros de altura, aquí al lado aproximadamente, o a 300 hectopascales de presión, existen intensas corrientes zonales, las cuales se desplazan a gran velocidad. En nuestras latitudes, la corriente o chorro que más nos afecta es la corriente polar, más conocida como jet stream o corriente en chorro. Su dirección normalmente es zonal, hacia el este, separando el aire frío polar al norte del aire más cálido al sur. Este chorro
tiene ondulaciones, al igual los ríos en la naturaleza, que tienen meandros. Cuando la corriente de chorro presenta grandes ondulaciones, puede llegar a estrangularse y a separarse de la circulación. De esta forma, una parte del chorro queda completamente aislada al sur de la circulación general. Se forma, por tanto, un embolsamiento de aire frío con circulación cerrada en niveles altos y con un sentido de giro ciclónico, antihorario en el hemisferio norte. Es Bueno, decir, pues una fijaros, así a vista de dron, cómo ha quedado hecha un asco la bahía. Como veis, a alguno le ha ido un poco peor, porque este tipo han pasado con una salvamar gorda esta mañana a mi lado y se han ido allí al fondo de la bahía, cerca de Calarroja, y pues se supone que este tío habrá embarrancado en algún lado con este barquito de motor, que te digo yo que esto vale más de 30.000 euros, vamos. Y va el tío ahí, le han metido detrás unos globos gordos, 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 unos flotadores, no sé qué habrá jodido ahí detrás, o si lo han sacado, los han hinchado para desembarrancar o qué, pero bueno, llevan ahí tirando un rato. Bueno, el tío no creo que haya tenido un buen día, vamos. Bueno, mira, aquí cambiando la perspectiva ya se le va viendo bastante mejor los flotadores, pero la verdad es que es como un flotador, es una cosa rarísima, es enorme. Yo no había visto ese tipo de flotadores anteriormente, pero bueno, eso, eso es casi que hasta bueno, ¿no? Sobre todo que no estén en mi barco, ¿no? Pero bueno, no sería malo llevar, ¿eh? Yo la verdad es que llevo unos globos hidrostáticos, un par de ellos de 30 litros, de 30 kilos para bajar buceando, y con el Octopus, con la botella de buceo, pues los puedes llenar. Fundamentalmente esto es para subir el ancla si se enroca, o la cadena, o ambas cosas. Aquí tenemos esa es la salvamar grande que ha debido ir para poder tirar, me imagino. No lo he pillado, tenía que haber ido con el dron hasta allí, y bueno, pues ahí estoy rompiendo los huevos un poco con el dron, ¿no? Bastante desgracia hemos tenido, que encima viene el tonto el culo del dron a tocar los cojones. Seguramente algo así habrán dicho, ¿no? En fin. Aún no había gente, ¿eh? Aún ha habido gente que tenía ganas de dar una vuelta por el mar y están entrando a la bahía. Bueno, tiene que haber gente para todo. Ahí tenéis la vista de arriba haciendo el remolque de la embarcación con la semirrígida y tirando, bueno, pues marcha atrás, ¿no? Porque marcha adelante pues es más jodido, se tiene menos control cuando vas remolcando marcha adelante. No, hace poco caso la dirección, pero bueno, ahí es otra cosa. La salvamar esa de aluminio que hemos visto, eso lleva propulsores azimutales que giran 360 grados, y bueno, es un barcazo que hace lo que le da la gana. Funciona eso, es tela marinera. Bueno, y aquí más consecuencias tenemos a estos otros pobres desgraciados de las salinas, que eso es una salina de hacer sal, de la de comer, pues hacen sal de flor, o no me acuerdo, bueno, sal de escamas y tal, y sales, yo que sé, sales de Menorca. Bueno, me imagino, tiene una pinta ahí de que se les ha chocolateado todo. Imagínate limpiar el barrizal que tendrán ahí hasta que te salga la sal decente para poder entregarse a la gente para comer. Bueno, tienen ahí telita, telita lo que tienen. Y bueno, pues la gente de tierra adentro pues tiene otro tipo de problemas, ¿no? Porque aquí el desaguar en el mar, al barco no importa mucho que llueva demasiado, ¿no? Alguno puede tener alguna gotera, o incluso yo también, pero bueno, ya habéis visto esto, pues bastantes zonas del interior de Menorca, un puto drama. Esto es Mercadal. Pasé por allí con el coche y de hecho me paré a grabar, me parecía muy bonito, pero creo que van a tener que dar una mano de pintura blanca ahí a esas paredes.
Bueno, y aquí tenemos ya unas cuantas imágenes de la desgracia en Formentera, que bueno, tú ves esto y dices, pues te has levantado con un mal día, estás cansado, te has hecho viejo, sabe Dios qué, todos los días no salen de puta madre y yo creo que en un mal día cualquiera la puede cagar, es decir, no está tan fácil como para que no tomando las decisiones perfectas no la cagues. Bueno, y el tema de que esta gente pues estaban en Cala Saona y en la parte este de la isla, perdón, en la parte oeste de Formentera, y por allí vino el viento por el sureste, aunque estaba previsto que el viento tenía que ser norte, pero es que igualmente este reventón pues que ha surgido del sureste podía haber surgido 4, 5, 6 millas más al otro lado por al este de Formentera y que tú estuvieras fondeado en la parte de detrás, en la parte este, y entonces es cuando pasas a estar jodido. No sé si me explico. Los que hubieran quedado, estos que estaban en Cala Saona, si el reventón hubiera venido desde el otro lado, estaban de puta madre, con la popa hacia el mar. Pero es que la mierda esta de la Dana no sabes dónde va a estallar, creo yo, ¿eh? Y no tienes la garantía de dónde va a petar y dónde realmente estás en buen lugar. Buen lugar es una bahía cerrada, donde no puede haber fetch para que no se prepare ola y a ser posible pues tengas algo de protección de edificios y de montaña, un poquito de tierra, pues normalmente te va a proteger un poco del viento. No, bueno, en fin, Formentera concretamente es más plana que el carajo, así que poco te va a ofrecer. Pero bueno, más que estar ahí a pecho descubierto, siempre es mejor. Cago en la puta, que estaba hablando y estaba el teléfono apagado y llevo 10 minutos hablando. Bueno, pues eso, que estos reventones térmicos, que como decía, a ver, miércoles, esto solo está en Aarón, ¿veis? Porque esto es Windy App, da igual en cuál estés mirando, lo que realmente interesa es el modelo meteorológico. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué lo tenemos en...? Ah, es jefes, vale. Ya está. Vale. Pues si lo... ¿Y por qué esta no está de hora? Otra vez, offline. Si no estoy offline. Mierda, joder. Y el caso es que... Bueno, quería haberme hecho un guión escrito en el ordenador y haber usado un teleprompter que compré y leído a cámara de puta madre para haber hecho un vídeo cojonudo, ¿no? Este fin de semana sobre el asunto de la Dana, ¿no? Algo más detallado de lo que ha pasado y que es, bueno, pues mis impresiones sobre la Dana, pero más que sobre la Dana, sobre todo sobre la respuesta social, ¿no? De la gente, de los humanos, del conjunto que vemos en las redes, porque al final pues hablas con alguien. Bueno, al final no me ha dado tiempo a hacerlo porque primero ayer me estuve rascando los cojones, antes de ayer también, y luego después de rascarme los huevos, pues joder, quedamos con los colegas de los barcos de al lado, con Federico y con Jorge, bueno, tantas, tomando cubatas, la hostia. Yo creo que los cubatas y el humo es lo que me ha hecho cagar compacto, vamos. Es salud, es salud. Es que cuando bebes agua y estas mierdas, no sé, la alimentación dicen que hay que llevarla sana. Pues ayer comí 2 veces, diría yo, costilla a baja temperatura. Y ojo, la compré aquí en Mercadal, en supermercado Mercadal. Y ya cuando la compré, joder, ya, la puta, cuando llegó al barco ya estaba pegajosa, ya estaba medio podrida. Aún en el barco la he tenido unos 3 días más, congelada. Tampoco es a menos 30 grados en el barco, ¿no? Pero bueno, cuando la cocinas ya no huele mal, ¿no? Pero bueno, era una costilla de mierda. Bien, que no me he muerto eso. Y que ayer estuve de farra y por eso no os he podido hacer un vídeo como Dios manda, como merecéis. Pero bueno, pues es que esto es el resaca. Os podéis esperar que el tío tenga un equipo de 6 personas alrededor haciendo la movida y editando el puto vídeo que estoy editando hasta los cojones. Bueno, no quiero dar la pena. El caso. Claro, yo que normal siempre, pues bueno, prácticamente 10 años he navegado por el Cantábrico, pues evidentemente conozco más las condiciones meteorológicas de allí que las del Mediterráneo. Esta zona principalmente, la de Baleares,
Aunque bueno, ayer, el año pasado ya lo conocí rápido porque justo llegué como en agosto por ahí a las Baleares, la peor época, claro, por más gente. Y bueno, pues vino la típica turbonada esta de finales de agosto y garreé y embarranqué, no embarranqué en la playa, embarranqué a 2 metros de profundidad y ahí me quedé, pero no conseguí sacar el barco y al final tuvo que venir un puto rescate de estos que me metieron una hostia del copón. 3.000 pavos o 3.000 y pico con IVA. Encima el seguro no me pagó lo que dijeron que pagaban. Dijeron que les parecía mucho dinero. Digo, pero tú eres el que ha escrito el seguro, ¿no? Tú como seguro eres el que ha escrito la póliza y ha dicho, has escrito tú de tu puto puño y letra, de tu propia máquina. Si el barco embarranca y hay que desembarrancarlo, te damos hasta 3.000 euros. Tú lo desembarrancas y te damos 3.000 euros. Si te ha costado 6.000, pierdes 3.000. Pues no, pues luego me dijeron que les parecía mucho dinero. Entonces yo les digo, pero entonces esto es como si cuando viene el recibo a la cuenta del banco y tú me dices 1.200, yo te digo, joder, ¿sabes qué te digo? 1.200 me parece mucho dinero. Mira, te voy a enviar 950. ¡Esto es un huracán! ¡No me jodas, tío! ¡Se caen las botellas! Pues es lo mismo. Pero bueno, los hijos de puta lo hacen así. Si no, pues litiga y estate 3 años ahí. Encima, luego, para colmo, por supuesto, me han subido 200 y pico, 300 euros la cuota anual. O sea, acaso, encima de que no te pagan entero, hombre, entiendo que si das muchas partes, pues coño, que les he dado uno, colega, no sé cuántos años. Bueno, en fin, que no estaba ya hablando de seguros. Sabemos que son unos hijos de puta. Espera, que me pica el escroto y el culo de babor. Bueno, las danas estas, eso, que son, bueno, realmente reventones térmicos, porque no son tormentas como tal. Porque tú estás en Logroño, todas las putas tormentas, de la primera a la última, de estos últimos 50 años que tengo yo, bueno, quita los primeros, pues que o no te enteras o no te acuerdas, pero todas vienen de Galicia, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, y se van para allá, normal, pues parte de la tormenta pasa por el norte de los Pirineos y se va a salir tramuntanas o lo que sea por el Golfo de León y otra parte pues se va por Zaragoza, tirando por el Valle del Ebro hasta que sale por el Delta del Ebro y sale en forma de cierzo a barrer también las Baleares, ¿no? Cierzo no sale tan fuerte como las tramuntanas o mistrales. Pero eso es previsible, porque si tú ves una tormenta en La Coruña hoy, sabes que mañana está en Logroño. O sea, no le des más vueltas. O sea, no va a ir a otro lado. O sea, te va a pasar por encima. Fuerte, menos fuerte, pero viene. De la izquierda para la derecha. Del oeste para el este. Esto es así. Pero estas putas danas, o, bueno, reventones térmicos que tenemos en Baleares, así pues ya desde, en este caso ya mediados, ¿no? Diría yo, no sé ni qué puto día es, pero como mediados de agosto hasta, supongo, mediados de septiembre, supongo porque es mi segundo año aquí, suficiente para haberme comido 2. Me imagino que a lo mejor viene alguna otra, esta que ha venido pronto, pues a lo mejor, ¿por qué no? El 27 de diciembre, pues hay otra, o yo qué sé, no sé. Bueno, estos reventones térmicos no son el viento que viene del este y pasa hacia el oeste, perdón, al revés, el viento que viene del oeste y se va hacia el oeste. Esto de repente, pues sale un reventón térmico que bueno, porque esto parece ser que se produce porque el agua está rondando los 30 grados y con esa temperatura pues hay un mogollón de evaporación, de corriente térmica, de su puta madre, bueno, y que pega un pedo que se revienta la cosa sola. Entonces esto es como que la tormenta nace aquí mismo. Es como que tú miras el parte meteorológico, y ahora os diré sobre los partes meteorológicos, y ves como de repente en un sitio de la nada sale un círculo. Voy a tratar de... Ahora mismo lo digo así desde la cama y no me apetece una mierda buscarlo, pero creo que hice unas capturas de pantalla en el iPad para poder mostrarlo. Y hay como un circulito en el mar, pues cerca de la costa, y donde parece que no hay viento y sale como un puto florero, como si hubieras puesto una flor, como si hubieras puesto una margarita ahí encima del agua en el mapa y en el centro donde estarían las pipas y eso, pues ahí no hay viento y se abre así y sale viento en todas direcciones. O sea, de la nada nace el viento y sale en toda dirección.
360 grados, como si fueran los pétalos, sea de donde sale el puto viento este. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que no puedes prever de dónde te va a venir el viento, porque puede venir del norte, del sur, del este, del suroeste, de su puta madre, de todos los puntos cardinales. Y de hecho, esta Dana, y yo creo que ha habido, que pues, donde han petado los barcos en Formentera, principalmente y tal. Bueno, los barcos que estaban en Formentera y en Calasaona y estos sitios, la otra ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eso está abierto al oeste. Bueno, pues había predicción norte, pero sopló suroeste. Entonces, claro, porque si había predicción norte, pues ahí estás bien. O sea, no estás mal. O sea, es decir, yo prefiero estar en una bahía cerrada. Pero es que en todo el puto Ibiza y Formentera no hay una bahía cerrada en condiciones, como pueda ser pues la bahía de Santoña, o como pueda ser esta bahía de Fornells, que estoy yo, o el puerto de Mahón. Lo que pasa es que Mahón pues hay 20 metros de profundidad y salvo temporal, pues está prohibido fondear más que en Calateulera, Caracobarde, que dicen los lugareños. Bueno, donde estaba yo en Hondarribia, que pues, en fin, sitios que sople donde sople estás bien, ¿no? Pues eso en Ibiza no lo hay. Y luego todos esos barcos que hay ahí en Calasaona, si los vas a mover a otro sitio, pues a todos a un sitio seguro, no caben. Pero quiero decir, ¿cuál es el sitio seguro? Porque dices, joder, yo me hubiera puesto al otro lado. Me hubiera puesto al Socaire, me hubiera puesto en el lado este de la isla, en el lado este de Formentera, al otro lado de Calasaona o de Strenc. ¿Vale? Cojonudo. Pero es que el reventón térmico, lo mismo que ha salido por un lado, podía haber salido al otro lado de Formentera y haberte barrido en la otra dirección. Claro, es que todo se ve muy fácil de la barrera y es muy fácil criticar y decir, ninguno tiene ni puta idea. Bueno, sí es verdad que, bueno, pues que en el mismo sitio, pues claro, los que hayan tirado 70, 80 metros, 50, 60, 70, 80 metros de cadena y con 2 anclas, pues aunque las hayas pasado putas y te hayan venido olas de 2 metros y pico, pues seguramente hayas aguantado allí. Y claro, el que tenía 25 metros, 30 metros de cadena, 35 y con una ancla mal tirada, con una ancla pues se ha ido a tomar por el culo. Y luego puede ser que tú tuvieras más metros y que uno te haya venido encima, se te haya echado encima y claro, tu fondeo no aguante a tu barco con esta temporal más un barco atravesado que te está reventando la proa, ¿no? Eso es otra cosa, que se te eche un barco encima. Pero lo que quiero decir es que seguro que ahí había algún buen navegante que se ha ido a la playa. O sea, al final, o sea, cuando tú tienes 60 o 60 y pico nudos y se monta la manimorena, incluso, pues bueno, pues si tienes más experiencia, si eso, bueno, sobre todo si has hecho un fondeo largo y con 2 anclas, pues será más difícil que te vayas a tomar por el culo. Pero cualquiera puede fallar, cualquiera puede no darse cuenta. De hecho, la previsión meteorológica era solo Aarón, el modelo de Aarón, predijo que iba a haber estas turbonadas. Es verdad que igual pones la televisión y te enteras, y si pones la radio y la tienes encendida, pues Salvamar o estos, pues van a decir, ¿no? Hay posibilidad, va a venir una gorda y tal, ¿no? Probablemente pues el día anterior, o bueno, en este caso creo que con 2 o 3 días de antelación, pero digo una cosa. Tú llevas allí una semana fondeado y tú no pones la radio, ¿no? Yo por lo menos, tú cuando estoy navegando, pues pones la radio, el canal VHF, con predicción, con estos de, bueno, de canal 16. Pero cuando estás fondeado, tú no te estás fondeado y tienes la puta radio encendida todo el día y... Yo por lo menos no la tengo, entonces... Por la radio ya no te enteras, que sería bueno ponerla un tiempo donde cuando a la hora del parte meteorológico le dije a Alexa recuérdamelo y me lo recordaba y encendía la radio, pero ya se me ha pasado la faena, la ventolera. Todo el resto de partes, modelos meteorológicos, ninguno avisaba nada de estos reventones térmicos, de esta nadana que había. Pues mucha gente me dice, no, es que yo miro en Winguru, o yo miro en Windy, o yo miro en no sé qué, porque me gusta más que el otro. Y llevan años,
Digo, pero que es que tú no es que mires en Windy o mires en WindGuru. Ninguno de ellos son meteorólogos y no hacen los partes. Los partes meteorológicos son el ECMWEC, son AROM, son ICON 13, ICON 7, GFS 27. Bueno, hay varios que los hacen americanos, alemanes, franceses, hay otros italianos que no me acuerdo, que normalmente las plataformas no salen. Y digo plataformas porque Windy o Windy App, que es el que uso yo, o WindGuru, todos estos, lo único que hacen es mostrar los modelos meteorológicos. De hecho, si tú entras en Windy, tú puedes elegir qué modelo estás viendo. Si estás viendo el ECMWE este de los cojones, o estás viendo el AROM, o estás viendo el GF27. O sea, no es un parte de Windy. Windy te muestra los partes que hay hechos y tú eliges cuál quieres ver. Bueno, entonces, aquí esta semana la movida que ha habido en Formentera, salvo AROM, el resto daban como, no sé, 9 nudos, 15. Me da igual que haya 9 o 15, no son 60. O sea, no daba este temporal. Tú miras, que es lo que me pasó a mí el año pasado, estando en Santa Posa, cuando me arranqué. Yo miro el parte meteorológico, 15 nudos, pues por el culo. De repente estoy durmiendo a las 10 de la mañana y ¡pum! Me he arrancado. Hostia, ¿qué ha pasado? 62 nudos, me cago en Dios. Pues como ha pasado este día, de la noche a la mañana, este año. Buah, o sea, de 2 minutos antes la cosa está de puta madre, te estás rascando un huevo ahí en la cama y 3 minutos después estás embarrancado en donde a tomar por el culo. Lo que quiero decir es que tenemos como sociedad, yo me imagino que en otros países serán parecidos. Lo que pasa es que, como esto es España, pues nos conocemos socialmente, ¿no? Pero esto de que pones, joder, que abres las redes sociales y normal, no tenían ni puta idea, todos los años pasa lo mismo, porque es como si no pudiera la gente salir a navegar. Claro, es que son de lista sexta. Es que claro, porque no están acostumbrados a navegar. Pues claro que no están trabajando todo el puto año. Para la semana que tienen vacaciones, pues se han alquilado un barco y han venido, porque después de sacarse la titulación, ¿qué cojones quieres que hagan? Como yo. Ahora, veros a tomar por el culo. Yo porque no tengo hijos, pero claro, el que tiene hijos y mujeres, todos iros a tomar por el culo fuera de mi casa, que la alquilo y me largo y me voy a navegar todo el año. Pues evidentemente coges más experiencia si vives en el barco y estás navegando todo el año, pero es que joder, la mayoría de la gente hay que entender que están puto trabajando y que tienen, joder, 15 días de vacaciones, se han alquilado un barco y justo coincide la puta dana. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Evidentemente que si navegas de año en año, de verano en verano, pues tendrás menos experiencia, pero es que a mí me engancha ahí en Calasona y también puedo reventar. También me pueden mandar a la playa, tomar por el culo. Dices, no, joder, pero es que levantas el ancla y te vas, porque estás mucho mejor en el mar que en la costa atizándote las olas. Hombre, pues sí. Pero yo, por ejemplo, yo solo, con 60 nudos, porque es on-off, con 60 nudos, me pongo ahí y me pongo a levantar el fondeo y como estoy solo, no puedo estar en la popa metiendo máquina para llevar el fondeo hacia adelante. Luego allí, y luego tengo que ir a la proa porque como se atasca la cadena al caer en el pozo de anclas, en mi barco y en otros 100.000, que mi barco no es exclusivo. O sea, pasa más que en barcos que no pasa. Y tienes que ir ahí con un puto palo de aluminio tengo yo y vas poniendo la cadena bien para que no se amontone, porque si no se te amontona la cadena, se sale del barbotén y a tomar por el culo y se te sale toda la línea de fondeo al agua. Entonces no es tan fácil levantar el fondeo si estás solo, pero es que a lo mejor estás con tu prima o tu mujer que no tiene ni puta idea y le dices a la moza, vete a proa y mientras yo le doy máquina, pues tú vas poniendo bien la cadena, o al revés, o quédate en la rueda y darle máquina. Pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes qué te quiero decir? Que igual lo mismo me da estar solo que mal acompañado. O sea, que hay mucha gente y hay gente que pues igual en una situación de calma lo haría, pues los pones en una situación de estrés con 120 putos kilómetros de viento pasándote, que no ves ni la puta proa del barco, pasándote por encima. Y hay gente que pues que no puede y ocurren los accidentes. Lo que quiero decir es que, joder, que tenemos que ser un poco más benévolos y que no podemos, que joder, que
que hay que solidarizarse un poco más, que sí, que puede haber habido gente pues que sea un poco más negligente. Que a ti te pilla al mejor navegante, a Eric Tabarly, le engancha y te engancha 80 nudos y puede que te quedes, pero puede que te vayas a tomar por el culo o que pues, un barco garreando arranque tu ancla y te vayas a tomar por el culo. Yo todavía no tengo claro que no me arrancara el ancla de otro barco el año pasado. Pero bueno, que es que lo mejor que puedes hacer es no vivir la situación esta. Si quieres evitarlo de fijo, no estés en Ibiza y en Formentera o en una cala abierta en Baleares, pero es que en Mallorca. Pero es que en Mallorca, por ejemplo, una cala totalmente segura, pues sería Porto Colom. Pues claro, tampoco cabe tanta gente y sobre todo en verano que están los campos de boyas, no hay tanto sitio donde apenas hay sitio, de hecho, para poner 3 o 4 o 5 barcos tirados con ancla. Igual en Pollensa. Pues en Pollensa podrías aguantar, depende de dónde, porque las arenas tampoco son buenas, los fondos. Pero al lado de la punta de la lanzada yo creo que aguantarías bien un temporal de estos. Pero no hay mucho sitio donde... O sea, no hay rías gallegas, no está el puto superpuerto de Bilbao. O sea, no tienes pues como ahí en Santoña que te metes dentro y estás protegido pase lo que pase y con buen fondo de arena. Las rías gallegas lo he dicho ya. El Guadalquivir, me parece. Diría yo que en el Mar Menor podrías estar bien también. Igual dentro de la bahía de Cádiz, que ahí ya es más grande. Más grande quiero decir que si hay demasiado grande la ola también se forma, ¿no? Pero bueno, no es como estar ahí en medio del puto mar. Pero es que entonces, ¿qué es lo que haces? Pues lo mejor es, si tú quieres estar seguro, pues no estés en Formentera o en Ibiza o en un sitio chungo entre el 10 de agosto o el 6 y el 15 de septiembre. O sea, es así de simple. Te vas a una puta bahía, pero mientras estés allí, en un sitio susceptible de ser arrasado por el puto viento, estás corriendo el riesgo, seas quien sea, seas un super experto navegante o no experto navegante. O sea, lo mejor es no estar ahí en esa zona. Y ya está. Es que es eso, que no está tan no hay una predicción tan buena, y eso sí, estaba dicho, pero está dicho por la televisión, por el no sé qué, porque te ha dicho tu primo, pero tú estás ahí solo, bebiendo cerveza, bebiendo cubatas, y qué cojones, yo estoy desconectado del mundo, yo no me entero, yo miro el parte meteorológico, y en el puto parte meteorológico pone felicidad absoluta. Luego puede ser también que haya franceses pues que no tengan mucha idea de inglés y que te están radiando en el canal 16 en español y en inglés y encima bueno pues con tecnicismos y tal y no te enteras. Yo pues en su día pues que esté en Grecia, imagínate que me empiezan a radiar en inglés y en griego. Me cago en la puta. Pues hombre, porque yo en inglés voy al bar y para decir please can I have a beer pues o incluso a couple of beers pues también me vale, pero hostia, de ahí a escuchar una conversación técnica, pues en fin, es que hay muchas variables para que la joda. Y la realidad es que todo se vuelve mucho más sencillo cuando uno está en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, allí en Fuenterrabía, en Guipúzcoa, pues tengo hecho un aviso automático, bueno, que me recibo los correos con los avisos de fenómenos especiales meteorológicos a través de Euskalmet. Y si va a haber, por ejemplo, pues que hay riesgo de galerna, pues normalmente está avisado. Esto yo al principio no lo sabía, pero un día o con otro, pues hablando con un amigo, joder, pues mira, yo lo recibo aquí tal cual y ya lo haces, ¿no? Entonces, cuando llevas tiempo en el mismo sitio, todo se controla mucho mejor, pero cuando la gente está fuera de su casa y está navegando en un sitio que no es el habitual, porque pues estás más fuera de lugar, ¿no? Dices, joder, es imposible que nadie se entere. Bueno, claro, es que en tu casa controlas muy bien. Fuera de casa ya se controla peor. Y seguro que hay algún aviso aquí del gobierno balear que te registres y te envíen los emails también con los avisos. Pero es que esto es una mierda, porque lo que ocurre una vez más en España con los reinos de taifas, pues es que tú, depende de dónde estés, pues tienes que ir mirando 37 sitios distintos o sitios que no conocen ni los nombres, ¿no? Cuando lo lógico sería que AEMET
tú entraras y te pudieras registrar con los avisos meteorológicos de cualquier zona de España. Entiendo que no te van a mandar todos, ¿no? Pero que entres... Claro, ¿qué es lo que pasa? Seguramente tendría que entrar y mirarlo, pero la mayoría de las páginas web gubernamentales son una mierda pinchada en un palo. O sea, tú te metes allí, son páginas que parece que las ha diseñado un crío en los años 90, o sea, lo que realmente hace falta está oculto, cuesta navegar por ellas, Dios y ayuda. Entonces, mientras esto no cambie en ese sentido, va a estar complicado, ¿no? El poder favorecer la seguridad de la gente. Bueno, le acabo de echar un vistazo a la web de AEMET y francamente no está mal. De hecho, para ser público la verdad es que está muy bien. Pero tampoco creáis que después de un rato he encontrado la posibilidad de registrarme para que te manden las alertas por email o de cualquier otra forma. Y esto, o quizás el año que viene lo volvéis a comprobar. No he conseguido... ¿Ponéis? No consigo encontrarlo. El 10 de agosto empecéis a mirar el parte. Y ya veréis que va a caer un reventón y tú has estado mirando el parte y aquí no ponía nada. Eso es. Bueno, y el AROM lo ponía, pero no tiene por qué coincidir de dónde venía el viento. De hecho, leí no sé dónde, en la red, alguien que decía que, no sé si os acordáis, hace como un par de años, como en 2022, una cosa así, porque estamos en 24 ahora, 2024, pues 2022, una cosa así, bueno, un puto follón de la hostia en Córcega. Lo mismo. Pues un montón de barcos contra las rocas, la hostia, los génovas arrancados, las velas hechas harapos, bueno, un desastre. Entonces, un montón de barcos contra la costa. Pues otro reventón térmico de estos. Pues AROM también, la única que lo predijo. También, ¿qué es lo que pasa? Claro que como probablemente son los que más drásticos son, ¿no? Los más precavidos, y cuando puede haber lo ponen. ¿Eso qué significa? Que para una vez que hayan acertado, seguramente hay un montón de días que pone que va a haber un reventón o que va a haber un temporal de la hostia y no pasa nada. Entonces, al final tampoco te vale de tanto, ¿no? Pero bueno, por si acaso son los únicos. Pues lo que digo, claro, si siempre dices que se va a caer el mundo, coño, es como dicen los ingleses, ¿no? Hasta un reloj estropeado da 2 veces al día la hora correctamente, ¿no? Claro, el tiempo va pasando, la aguja está ahí y al final en algún momento coincide. Claro, pues si te acostumbras a decir viene la mar y morena, pues es como los videntes. Algún día acertarás, cojones, malo sería. Bueno, dejo de hablar porque eso, que quería haber hecho el menú y tal, el guión escrito y hablando cámara de puta madre, pero que con las cervezas y los cubatas de anoche, pues calla que me ha salido esta vena. Y he podido hablar aquí desde la cama, me rasco el escroto. Y bueno, pues espero que estas divagaciones os hayan servido para, joder, solidarizarse un poco con la gente que se le ha ido al barco a tomar por el culo y no encima decir, es que eran todos unos inútiles, se lo tienen bien ganado porque no tendrían que navegar. Pues eso, joder. O sea, es que todos hemos aprendido algún día, nadie nació aprendido, como dice el gitano. Nosotros, esto es como si cuando te vas a sacar el carnet de conducir, que tienes 18 años, el vecino de enfrente dice, che, nano, tu puto hijo de mierda que no conduzca, que no sabe. Hombre, claro que no sabe, porque no ha conducido nunca, ¿no? Tienes 18 años, pero bueno, pues empiezas a conducir, no es lo mismo, ¿no? Yo recuerdo, porque el medio no es tan hostil, ¿no? Y te sale una tormenta de la hostia, paras en la cuneta y ya está. Yo recuerdo, era chaval, yo creo que iba con el huevo, que era un Lancia i10, fila. Un Lancia fila. Y bueno, que ya tenía 45 caballos, era como Lancia y Autobianchi. Se hacía también fila, como las zapatillas. Y como las filas. Bueno, iba subiendo yo el puerto de Urquiola. O sea, quiere decir que tendría, pues igual tenía 19 o 20 o 21, yo qué sé, una cosa así. Iba subiendo el puerto de Urquiola para ir a que cae a Durango. Súper bonito, muy bonito. Un puerto con tus vacas, los pinos, las cosas, qué sé, las hayas, las vacas, los caballos. Pero muy bonito, muy verde, muy chulo. Y joder, una carretera de mierda, estrecha y tal, pero bueno, bien asfaltada, eso sí. Iba subiendo por allí por el puerto de Urquiola, mira, una manga de agua que te cagas. Empieza a haber granizo, pero de tal cantidad
Mira que el coche tenía poco capó, que prácticamente que no lo veías entero de todo el agua que caía, o sea, no veías nada, no podías seguir conduciendo porque limpia parabrisas a tope y no veías 2 palmos delante de tus putos ojos. Joder, pues cogí, me paré en el arcén, digo, bueno, no creo que venga nadie detrás y me choqué porque si yo no veo, pues los demás tampoco, pero bueno, te quedas en el arcén y ya está, pero con el barco no puedes hacer eso, no hay arcén en el que quedarse si te pilla de sorpresa una movida de estas. Y joder, ya no me acuerdo por qué cojones estaba contando. Pero bueno, eso es. Joder, que la gente que solo puede navegar una vez al año, pues chico, también tienen derecho a salir. Y encima de que les ha pasado esta putada, pues joder, encima restregarles, ves, como eres un gilipollas, no tenías que estar en el mar. O sea, como es que mucha gente cuando habla de, pues, criticando a los que se han ido, es como que, no, que solo falta decir que, les falta decir que tenían que prohibir a esta gente que existiera y tendrían que prohibir todos los barcos de lista sexta. Joder, Dios, es que la gente tiene derecho, o sea, igual que nosotros tenemos derecho a tomarnos la pildorita roja, salir del Matrix, irnos a tomar por el culo, a vivir por ahí a nuestra puta bola, pues la gente que encima llevan trabajando todo el puto año también tienen derecho a coger y gastarse sus putos 2.000 o 3.000 o 4.000 euros en una puta semana y alquilar un barco y por ahí a dar una vuelta. Joder, otros serán unos más duchos y otros menos duchos y has tenido mala suerte y te has ido a tomar por el culo. O sea, si a ti te viene una tromba marina de estas que es, ¿cómo se llama eso? Como un tornado, un twister, un tornado en el agua y te ha pasado por encima, ya puede ser el mejor marino del mundo, te va a arrancar hasta los huevos. Y eso no se puede predecir. Y mierda, hay una que me ha ocurrido ahora, que iba a decir, la base me ha olvidado. En la puta, a ver si me acuerdo. Sí, eso, porque ayer creo que me decían, ¿no? Es que los de lista sexta ninguno tiene ni puta idea. Nadie sabe nada. Digo, bueno, eso no tiene por qué ser así. Es que tendemos a generalizar y a meter a todo en el mismo saco. Pero, por ejemplo, Francia, que tiene mucha tradición náutica, sobre todo de recreo y navegación de crucero, porque no sé si en los años 50 o en los 60 cuando pues empezaron a haber estas regatas de altura como la vuelta, la Vendée Globe, ¿no? Ahora la vuelta al mundo en solitario sin asistencia y sin escalas y estas cosas, o las vueltas estas predecesoras que tenía otro nombre, primero salieron de Inglaterra, no me acuerdo, bueno, estos tuvieron al Eric Tabarly que por cierto, muy bien marino, muy buen marino, pero en el Mar del Norte se cayó al agua y todavía lo están buscando. Bueno, creo que apareció el cuerpo por ahí, ¿no? Pero el tío ya cayó con 50 y muchos. Bueno, ya se murió, quiero decir, ahogado y como congelado. Bueno, Mar del Norte. Bueno. Y el caso es que, vale, ya en Francia hay mucha tradición de náutica recreativa a partir de este tío. Es decir, pues igual en el siglo XIX España tenía más tradición náutica, pero en el XX, a raíz de estas movidas, pues Francia tiene mucha más tradición náutica. De hecho, y luego fundamentalmente porque ni la sociedad es tan hija de puta como en España, como tienes un barco, tienes un yate, eres un puto potentado, hijo de puta, cabrón, a los de las piscinas hay que joderlos, a los de los barcos hay que joderlos. Chico, mi puto barco tiene 40 años, no es tan caro, vale más dinero una Harley Davidson. Y ves a la gente con la... ¡Ay, mira qué bajo tiene una Harley Davidson! Coño, ¿por qué no dices que es un hijo de puta? Pues la puta Harley Davidson esa vale 30 y pico mil euros. Y a mi puto primer barco me costó 10.000, chico, no me jodas. Potentado, con un puto barco que tiene 40 años, no me jodáis. Pues esa es la puta malicia que tenemos como sociedad, ¿no? Y de hecho también esto hace que Francia sea el no meter tanta presión, ni tanta presión fiscal, ni el no joder a las fábricas, hace que Francia sea el primer fabricante del mundo de barcos de recreo, sobre todo de vela, así en serie, cruceros. O sea, Dufour, Lleno, Veneto, Abel, Alubat, García, Elan, o sea, un puto huevo de astilleros hay y venden la puta hostia de barcos. Hay barcos en todo el mundo, franceses de vela. Y en España, pues ha habido un par de astilleros que se han ido a tomar por el culo. Luego están los de Rodman, que hacen motoras y que venden unas cuantas, no te digo que no, pero no se puede comparar. Vale,
todo esto viene a que perfectamente unos tíos que tienen un barco, yo qué te digo, en el Canal de la Mancha, en Le Havre, que son de París y que navegan por allí, por el Canal de la Mancha o por el Monte San Michel, por el Cabo de Brest, ahí arriba, con unas mareas de 6 metros del copón, con unas corrientes que te cagas, con unos vientos infernales, que los tíos están acostumbrados a navegar en unas condiciones pésimas y navegan todos los fines de semana, pues se juntan unos colegas y dicen, nos alquilamos un barco en Baleares. Y van con un puto lista sexta. Y tienes allí a 5 tíos que son unos putos figuras del mar. Y tú mirándolos, y ves la matrícula y ya, son lista sexta, no tienen ni puta idea. Pues perfectamente pueden ser unos tíos que saben navegar de puta madre. Luego el barco tampoco lo conoces igual. Probablemente coges el barco de lista sexta y dices, echa 2 anclas. Pero si no tiene 2 anclas, ¿qué 2 anclas voy a echar? Si ya cuando el que lo alquila no tiene 2 anclas. Y luego están las titulaciones náuticas de mierda de España. Critico lo que conozco, claro. Joder, joder, te dan un temario que es para barco mercante y que son para que te aprendas un montón de cosas con la idea de suspenderte si no te sabes qué es el codaste o qué es la roda o qué es un bao. ¿Qué cojones le importa qué es un bao? Si no vas a diseñar un barco, tú el barco lo tienes hecho, hombre, no está mal saber los nombres, pero no vale para nada. El que tú te sepas todas las putas formas, el cadenote, el candelero, pues joder, ¿qué candelero? Es el puto palo de la barandilla, ¿no? Ya qué sé, o sea, eso no te hace ser mejor marino. O decir cabo en lugar de decir cuerda. He visto un vídeo que creo que os he sobrepuesto por aquí mientras rajo, en el que, no, corta la cuerda, ¿ves? Y la gente escribiendo, ¿ves? Si dicen cuerda y no dicen cabo, es que no tienen ni puta idea. Va, chico, no me jodas, tío. En un momento de estrés, ¿qué chorra más da si dices cabo o cuerda? No me jodáis, hombre. Dios, es que eso es el navegante de salón, de sofá. O sea, pues ser el mejor del mundo en un momento dado de estrés, pues dice lo que... chorra más da cuerda que cabo, joder, aunque no sea estético. Pues, no me jodas, eso no es lo que representa que sepas navegar o no. Pero tú, cuando te haces el examen, te ponen barbas de gato. Las barbas de gato, que son... Si esto es el barco, un ancla por aquí y otro ancla por aquí, una por cada costado. Eso es lo que echan los barcos mercantes porque no se puede hacer de otra manera, porque son anclas que pesan no sé cuántos 1000 kilos, y igual pesa 80 kilos cada puto eslabón y eso no hay nadie que lo mueva porque las anclas, lo suyo es tirar en la misma línea, una la principal y luego la otra, o la principal y por delante la secundaria. Pero tú coges una ancla de 20 kilos con los brazos, la metes con un grillete y la metes en la línea. Nadie puede coger en un barco mercante una ancla de 2000 kilos y grilletes de 50 kilos y empalmarlos, porque es imposible. Entonces, las anclas caen así en barbas de gato. Además, el barco, que cuando hay mucho viento de proa, y si esto fueran las 2 anclas de mi mano es el barco, de los dedos son las 2 anclas en barbas de gato, bueno, los barcos hacen así cuando hay viento. Entonces, cuando tú giras aquí, esta no trabaja, entonces garrearías. Cuando el barco gira para el otro, la del interior no trabaja. Estarías, cuando el barco se va de lado a lado, solo está trabajando un ancla. O sea, es una puta mierda, pero te lo han puesto en el puto temario del examen para sacarte el título. Pero esta mierda de titulaciones que tenemos te dan información incluso errónea. Por eso es bueno, Francia, que en ese sentido, que al tener esta cultura de barco de crucero recreativo, muchísima gente pues llega al puerto y tal, y conviven socialmente, y tú llegas de chaval allí y la gente te va contando la experiencia de un montón de años, pues porque allí tienes el tío que tiene tú cuando tienes 14 años, el tío que tiene 28, el que compite en regatas, el tío que tiene 50, el que tiene 60, el que tiene 80, que lleva tropecientas mil millas, y todos te dan un montón de información. Aquí es más difícil que ocurra eso, porque no hay tanta tradición de vela recreativa. Y en mi caso, pues es imposible, porque como yo directamente no tenía dinero para pagar el puerto, pues al estar como un puto anacoreta, fondeado,
sin hablar con nadie, pues me lo tengo que tragar todo ahí a cascoporro. Yo no me entero, no hablo con la gente. Yo vivo, pues así, aquí. Y ahora, pues porque estoy aquí en YouTube contando mi puta vida. Pero vamos, yo os cuento a vosotros, pero a mí no me cuenta la gente. Bueno, sí, ahora me estáis escribiendo un montón de cosas de estas, como se llama, comentarios en YouTube. Y seguid escribiendo, porque eso me ayuda, ¿no? Me ayuda a que crezca el canal, y el hecho de que crezca el canal, pues bueno, no es que se gane mucho dinero, pero para la mierda que de presupuesto que tengo yo, pues cualquier cosa pues es de gran ayuda. O sea, si puedo comprar las cervezas y un par de pollos y una botella de aceite, pues teniendo en cuenta que yo vivo del alquiler de la casa, que no es mucho dinero, pues joder, pues si me meto 200 euritos o 300 extras, pues para mí es la hostia. Sé que muchos estaréis pensando, joder, con 300 euros es imposible vivir. Pues yo la mayoría de los meses no me gasto 300 euros en comer. Hay muchos meses que me gasto 150, incluso 120 euros. Vamos, creo que hace un mes y pico que no voy al supermercado. No os digo más. Ya está, el supermercado me gasto 160 o 200 euros o 250 o mucho menos no, ya no es posible. Pero vamos, yo no sé cuándo vuelvo al mes y pico. Sobre todo cuando estoy lejos de un supermercado barato, como aquí, claro, no queda más cojones. Estás cerca, bueno, me falta no sé qué más y bueno, siempre compras algo más. Pero al final, pues uno come lo que puede comer. Y es que, gracias a Dios, mientras haya cerveza de 30 céntimos, pues se puede vivir con poca cosa. Bueno, pues eso, joder, que hay que ser un poco más solidario y menos romper los cojones, coño. De eso va el vídeo. Suscríbete, me haces un gran favor, es de muy ayuda. Ayuda buena ayuda a sobrevivir. Barco flauta, bueno. Muchas gracias.